Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo de Fe y Salvación, queridos hermanos. Pues ya como ustedes se dan cuenta, nuevamente acá desde el Seminario Teológico Centroamericano, siempre con nuestro invitado especial en esta serie, el profesor David Suazo. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior, el doctor David, profesor catedrático por muchos años acá en el CETECA, es parte de la historia del CETECA, y hoy pues nos acompaña pues en Diálogo de Fe y Salvación en estos dos programas, el anterior y el que hoy pues vamos a tener, hablando de tema importantísimo, ¿no? Como lo es el reino de Dios. Pero hoy continuamos, y hermano Eddie, ¿cómo está usted? ¿Está listo? Contento, fresco, acabamos de tomar café, así que y pues contento de tener nuevamente al profesor acá con nosotros. Y pues realmente el tema que tratamos en el programa anterior fue una bendición, aprendimos acerca de ello y creemos que es algo sumamente importante. Y pues nuevamente, profe, le damos la bienvenida aquí a Diálogo de Fe y Salvación. Como usted lo dijo, está en casa, así que Saludos. Y bueno, la audiencia, como dije la vez pasada, es desconocida para mí, porque no he estado con ustedes allá en el Oriente, en la perla de Oriente. Y como ven, estamos en el mismo lugar y estamos vestidos igual. Quiere decir que hicimos aprovechando para hacer las grabaciones del programa. Pero así es este mundo. Esta nueva realidad nos favorece muchas cosas, sí, y también nos pone como en aprietos en otras cosas, ¿no? Pero pues qué bueno estar aquí. Gracias, profe, gracias por su apoyo, por hacernos espacio en su agenda, porque entendemos de que pues en este tiempo la agenda está muy fuerte, pero le agradecemos por este tiempo, por este espacio de aprendizaje que estamos teniendo con usted, y que sin lugar a dudas pues no será la primera ni la última, ¿no? Esperamos entonces poder agarrarlo más adelantito también. Bueno, la primera no es, porque ya fue la semana pasada. Y sí, la última, bueno, eso veremos. Eso depende de ustedes, Dios. No, muy agradecidos, profe, por su tiempo. Muy bien, queridos hermanos, como ya bien decíamos, estamos siempre en nuestra serie Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea. Hemos venido estudiando el tema anterior, en sí, la definición, ¿no?, de lo que el reino de Dios es. Así es. Observamos un poco también acerca del carácter del reino, el carácter de los ciudadanos del reino, la naturaleza del reino, y pues cómo viene a aplicarlo, ¿no?, a la misión. Ahí sí que, pastor, sí, misión de la iglesia. Sí. Vamos a dejar de decir misión integral. Misión. La misión de la iglesia trae repercusiones de un buen entendimiento acerca de lo que el reino es. Y hoy pues queremos abordar un tema también que es picante pero edificante, como dice aquel amigo, ¿verdad? La justicia del reino. Así es. Y yo creo que este es un tema para dar mucho, ¿verdad? Y el profe pues hoy nos va a compartir a grandes rasgos, porque el tiempo no es para algo que el profe da en un curso entero, ¿no? Entonces, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar la manera de poder dialogar con relación a este tema fundamental, la justicia del reino. Así es. Pero antes de comenzar de lleno en nuestro programa hoy, queremos siempre tener la parte musical, y hoy nos acompaña siempre nuestro hermano Jonathan y Sara Jerez con el canto Arraigados. Así que los dejamos con este bendecido canto y luego continuamos acá en Diálogo de Fe y Salvación. Como ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas,
tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Jesús, que
Muy bien, queridos hermanos, nuevamente de regreso por acá desde el Seminario Teológico Centroamericano en uno de los salones adjuntos. Por cierto, muy bonito, como ya bien decía el profe, en su casa. En su casa. Y hoy pues con un tema especial, la justicia del reino. La justicia del reino. Yo creo que es cuando mencionamos la justicia del reino, el programa anterior hablamos del reino de Dios. Yo creo que cuando le preguntábamos al profe, ¿qué es el reino? Pues bueno, mucho que decir, y yo creo que el hablar de justicia del reino también es una amplitud, ¿no?, con relación a esto. Pero antes de centrarnos en el tema, hermano Eddie, por favor nos comparte la lectura bíblica. Bien, tenemos hoy nuestra lectura introductoria que la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Sí, dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Profe, yo a esa frase del Señor le llamo una frase rompecabezas casi, ¿verdad? Una frase que dice mucho. También ha sido víctima de mucha malinterpretación, ¿no? Pero, profe, en términos generales, cuando hablamos de justicia del reino, profe, ¿a qué nos referimos? Bueno, la justicia, en el Sermón del Monte, el tema de justicia aparece desde las bienaventuranzas. Ahí ya aparece, por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ajá, exacto. Y luego en la otra bienaventuranza más adelante dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. O sea que ya está planteada la justicia. Por eso yo digo que el Sermón del Monte es la constitución del reino, y que esa constitución del reino tiene un título: la justicia del reino. Bueno, cuando aquí ya Jesús lo dice de manera, digamos, clara, directa, desafiante y también enigmática, ya nos tenemos que preguntar, bueno, entonces ¿a qué se refiere? Muchos, antiguamente o tradicionalmente, se ha interpretado que el Sermón del Monte no es no es un texto para el presente, sino es un texto para el futuro, porque se ha entendido que el reino es del futuro. Entonces se lanza para el futuro. Y una de las razones que se usa es que precisamente lo que Jesús pide que hagamos es imposible. Aquí y ahora es imposible hacer lo que Él está viendo. Entonces solo se podrá hacer en una situación ideal, que sería ese reino futuro. Entonces, digamos que nos hacemos el zafe, nos hacemos el quite. Es fácil, ¿no? Fácil, y bueno, no tiene que ver con nosotros, eso tiene que ver para el futuro, o tenía que ver con los judíos nada más, y como los judíos no lo hicieron, pues se quedó ahí pendiente. Bueno, ya vimos que no es así. Amén. Ya vimos que el Señor nos está diciendo que tenemos responsabilidades, identidades, que la identidad de las bienaventuranzas es: bienaventurados los pacificadores ahora. Exacto. Porque ahora es que hay conflictos. Exacto. Bienaventurados. Interesante. En el reino milenial no hay conflicto, Roberto. Sí, buen argumento. Bienaventurados los mansos. Ahora, porque ahora es que hay agresivos, ahora es que hay ataques. Sí, bueno. Entonces, la justicia del reino es aquí y es ahora. Otros han visto la dificultad de que como que Jesús estuviera enseñando una salvación por obras. Entonces aquí tenemos una visión
salvífica o visión soteriológica del Sermón del Monte. Y eso es muy común en el mundo evangélico. El mundo evangélico casi todo lo ve con ojos soteriológicos. Entonces, esto tiene que ver con la salvación o no tiene que ver con la salvación. ¿Esto es salvo o no es salvo? Aun cuando hablamos de cosas contemporáneas, eso es lo que nos digamos, colorea nuestra visión de la Biblia. Como que Jesús estuviera enseñando la salvación por obras, que hay que hacer cosas para ser salvo. Salvarse. Entonces, no, nada de eso. No hay que centrarse, concentrarse o limitarse, diría yo, a ver el Sermón del Monte con ojos soteriológicos. Hay que verlo con ojos éticos. Excelente ese punto. Es que es lo que Jesús está marcando. Por eso le llamamos, es la nueva ley, pues. Amén. Vaya, aunque no es nueva. Exacto. Porque él dice que no está abrogando la ley. Es la confirmación, ¿no? Sino ¿qué quiere decir que él viene a cumplir la ley? Bueno, no es una cuestión de promesa y cumplimiento, o profecía y cumplimiento, como vemos nosotros muchas veces el tema de cumplimiento. No, aquí es un asunto de una cuestión superficial, una interpretación y un vistazo superficial y formal de la ley frente a un vistazo profundo, como al espíritu de la ley, auténtico. Cumplir es llegar al fondo. Exacto. Es lo que significa cumplir, es llegar al fondo de lo que realmente significa la ley. Entonces, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos está diciendo, bueno, tenemos que ir más allá de lo que ellos hacen a la hora de interpretar la ley. Y por eso los ejemplos que vienen después. Que en los ejemplos que vienen después él hace el contraste. Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Exacto. Oíste que fue dicho. El oíste que fue dicho es la justicia de los escribas y fariseos. Ajá. Pero yo os digo, es la justicia mayor. Amén. La del reino. Y la del reino. Exacto. Buenísimo Buenísimo esa parte. ese contraste. Y me llama la atención, profe, dos frases que usted acaba de decir, que creo que son dignas de remarcar. Es importante tenerle cuidado. Yo creo que medio hablamos un poquito en el programa anterior acerca de esto, de que todo a veces lo queremos ver con ojos soteriológicos. Exacto. ¿Sí? Y perdemos de vista otros grandes tópicos que el reino de Dios tiene. Perfecto. Pero me llama la atención también observar el Sermón del Monte como la constitución del reino, verlo con ojos éticos. O sea, al verlo con ojos éticos implica entonces que nosotros venimos con el afán, por decirlo así, de que cada uno de esos principios del fondo que usted decía, de esa justicia mayor, estamos llamados, profe, a vivirlos. Estamos llamados a vivirlos, ¿no? Que sería la parte importante de esto. O sea, no obviar, o como usted decía, no hacer el zafe, no, algún día, ¿verdad? No, o sea, es el llamado de la iglesia, profe. Exacto, y es que también en lo que ustedes dos mencionaban ahorita, desde mi perspectiva, ese podríamos decir que es el carácter presente. Claro. O sea, vivir así es hacer visible lo que decíamos anteriormente en el programa anterior, el reino invisible. O sea, que debería de ser nuestra vida completa, ¿no? O sea, hacer visible el reino invisible. Y qué importante es hacer mención de esto, ir mucho más allá. Sí, yo recuerdo que, y en su momento creo que en la iglesia hicimos ese contraste de que tal vez ir más allá de la letra, como en su momento Pablo lo dice, ¿no? Ir mucho más allá de la letra, ir al espíritu de la ley, ¿sí? Al fondo, lo que usted decía, ¿verdad? Cumplir es eso, una justicia mayor es eso, es ir al fondo de la ley, encontrarle el sentido, el espíritu. Exacto. Esa parte es importante, es muy importante que lo podamos comprender. Pero en términos generales, profe, también cuando hablamos de justicia, por decirle así, cuando hablamos de justicia en el sentido bueno, podemos venir y decir, ¿verdad? Los distintas definiciones que pueden haber al término justicia, pero desde la perspectiva bíblica, profe, cuando hablamos de justicia, de la perspectiva bíblica, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, eso también es una pregunta muy, muy amplia. Hay tomos enteros dedicados a definición de la justicia en general. Y bueno, hay por lo menos 3 maneras que en la Biblia uno ve, y algunas de ellas están relacionadas con también el mundo social, el mundo no bíblico, digamos. Tal vez la primera cosa que viene a nuestra mente es la cuestión legal. La justicia en términos legales está en la Biblia, por supuesto. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía un sistema de justicia, jueces, procedimientos, tenía tipificación de delitos. La ley incluía muchas de esas cosas y había procesos y había sentencias y había el trabajo judicial en ese sentido. Y contra la injusticia, muchas veces la injusticia que los profetas señalaban tenía que ver con ese aspecto, que se había corrompido la justicia, que había sobornos, que había mal manejo de la justicia, mala administración de la justicia. Y bueno, eso se aplicaría hoy también. Exactamente. Por lo menos en los círculos cristianos, nosotros deberíamos tener una administración de justicia legal de acuerdo a los principios del reino. Bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto muy popular en el mundo evangélico, y otra vez ahí viene la visión soteriológica, es el tema de la justicia en sentido soteriológico, la justificación por la fe, la justicia de Dios aplicada a nosotros, aplicada a los creyentes por la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros fuimos hechos justicia siendo pecadores por la obra de Jesús, que sin ser pecador fue hecho pecador para que nosotros recibiésemos la justicia. Entonces nosotros tenemos ese concepto de justicia en esos términos soteriológicos, redentores, digamos, lo cual es cierto también, lo cual la Biblia lo enseña. Y también tenemos otro aspecto que sería la justicia social, diríamos, que tiene que ver con las relaciones. Las relaciones ahí va el asunto. Personas, las relaciones entre los grupos sociales. Algo de eso tiene relación con la cuestión legal, porque va relacionado de alguna manera. Por ejemplo, Jesús usa la famosa parábola de la viuda y la mujer y el juez injusto. La sentencia de la viuda de que hágame justicia y hágame justicia. Por fin, aquel la hace por la institución. No es justicia legal, que está hablando de un juez y todo, pero es justicia social porque está hablando de una persona, grupo social marginado. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo son las relaciones en los grupos? ¿Cómo era en el Antiguo Testamento la relación entre gobernantes y gobernados? Entre sacerdotes y pueblo, ¿no? ¿Cómo era la relación entre los comerciantes y pueblo? ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era el trato entre amos y esclavos? ¿Cómo era? Esas relaciones forman parte de un concepto de justicia también. Bueno, ¿cuál de esas está aquí en el Sermón del Monte? Bueno, uno dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, Jesús está diciendo que son bienaventurados porque ellos serán saciados, dice, ¿no?
son bienaventurados los que buscan una justicia legal. Sí, tal vez sí. Que no estamos saciados, que algún día habrá justicia de verdad. Bueno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia en el sentido soteriológico, los que quieren ser salvos, los que quieren ser justificados. Parece un poco jalado, fuera de lugar, parece un poco jalado en este, sí. texto. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia social. Buscan, y hay hambre y sed, habla de un esfuerzo, y muchas realmente, por conseguir algo que sea una realidad distinta, una realidad diferente, un mundo más justo, más igualitario, más respetuoso, más... bueno, parece que eso encaja más. Y luego vienen los ejemplos. Y los ejemplos que vienen del Antiguo Testamento tienen que ver con eso, ¿verdad? Exacto. Las relaciones, la sociedad, sí, y todo el enfoque, ¿no?, que viene en el resto del pasaje, sí, es lo que nos muestra. Entonces, llegamos al punto aquí en donde entendemos de que cuando se habla de justicia, de esa perspectiva estamos hablando de justicia social. Y esto se une también, profe, a lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, de cómo los ciudadanos o los súbditos del reino, sí estamos llamados a tener esa búsqueda, como ya usted bien decía, que tienen hambre y sed, esa búsqueda de esa justicia. Pero esa búsqueda implica con hacer la justicia. O sea, esa búsqueda de que suceda la justicia, por decirlo en la sociedad, implica de que nosotros estemos inmersos e involucrados en ella. En practicarla. Y no nuestra propia justicia, ¿no?, sino la de... Bueno, el texto habla de eso. No busquéis vuestra propia justicia. Exacto, sino la del reino. Sí, ahora, esta parte, los ejemplos que vienen a continuación y que más adelante veremos algunos, es donde Jesús va a hacer el contraste, ¿no? O sea, a confrontar las prácticas y la forma de interpretar la ley y de aplicarla en su momento de los fariseos y parte del pueblo, es posible. Pero ¿cómo nosotros es congruente la justicia del reino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Bueno, como ya dije hace un rato, Jesús es claro y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Por qué dice Jesús así? No penséis. Porque eso pensaban. Pensaban que él estaba eliminando la ley. Y esa era una de las razones por las que los escribas y fariseos querían a Jesús. Que lo veían que iba en contra de la ley y en contra de otras cosas, pues, en contra del templo, en contra de las prácticas religiosas. Pero lo acusaban de estar abandonando la ley que era la constitución del pueblo de Israel. Entonces, está traicionando nuestra identidad, traicionando nuestra estructura, traicionando nuestra constitución. Por eso dice Jesús: no penséis que he venido a eso. No he venido a eso. He venido a cumplirla. Y entonces ya mencioné qué significaba cumplir. Está en consonancia. Y los ejemplos que Jesús usa vienen directamente de la ley. Precisamente. Varios de ellos vienen de los 10 mandamientos. Y otros ejemplos vienen de otras realidades. Leyes, de otras leyes no solo del decálogo, sino de la ley en general. O sea que podemos decir, profe, que la línea ética del reino viene desde el principio. La ética del reino. Buen término, ¿no? La ética del reino. O sea, no. Y como decíamos, creo anteriormente, a veces cometemos el error, la iglesia, de segmentar, ¿no? De segmentar y pensar que en algún momento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esta ética del reino no estaba. Y claro que sí estaba. Estaba muy inmersiva. Y hoy nosotros también pues no estamos exentos de ella, ¿no? Porque esa ética del reino es de un carácter presente, es de un ya, ahora, ¿sí?
Es bien interesante este punto. Pero creo que hemos llegado ya al punto del tiempo, donde el tiempo nos marca. Nuestra cápsula del día hoy, nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio nos comparte la cápsula del día, la cual sin lugar a dudas siempre con datos, mensajes, reflexiones, estadísticas que nuestro hermano Eddie nos comparte. Así que vamos a nuestra cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio. Tengo en mis manos uno de los ejemplares del libro escrito por nuestro invitado de hoy, el doctor David Suazo, a quienes ustedes pues ya conocieron ahí un poquito más en su presentación. Y pues fíjense que para nosotros ha sido una tremenda bendición el libro del doctor David y queremos en esta oportunidad, en esta cápsula literaria, así le hemos llamado, poder promocionar este libro acerca de la justicia del reino. El profesor David aquí aborda específicamente el tema del Sermón del Monte y cómo nuestro Señor Jesucristo en ese discurso, que es el discurso más largo de Jesús registrado en el Nuevo Testamento, expone y explica de manera clara y precisa en qué consiste el reino de Dios. Pero para que ustedes tengan ahí un poquito unas pinceladas ya más claras, más detalles en cuanto a este libro, los quiero dejar con un clip de video en donde se explica un poco en qué consiste el libro, cómo es el lenguaje del libro y de qué trata en sí todo este libro del doctor David. El Sermón del Monte es, probablemente, el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema, la justicia del reino. En este libro, el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al Sermón de la Montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Bueno, creo que poco hay que agregar, ¿no?, a la información acerca del libro. La verdad, lo hemos confirmado, es un librazo del doctor David y pues toma aún más relevancia, o tiene aún más relevancia, mejor dicho, cuando quien escribe el libro conoce nuestro contexto social y nuestro contexto eclesial, dígase a nivel Guatemala y también a nivel latinoamericano, y ese conocimiento pues lo tiene en vastedad, podríamos decir, el doctor David. Y pues por eso, ¿no?, les instamos una vez más a que ustedes puedan adquirir este libro, La Justicia del Reino, y puedan tener un acercamiento sincero y honesto al texto bíblico del Sermón del Monte, acompañados de este comentario. Así que invitados a que puedan comunicarse ahí a Instituto Crux. Les vamos a dejar aquí los datos, un número de teléfono para que ustedes puedan ya sea llamar o escribir por WhatsApp o comunicarse vía correo para poder adquirir el libro y se los mandan hasta la puerta de su casa. Así que ánimo, llamen, escriban y pidan su libro de la justicia del reino. Finalizamos esta cápsula literaria invitándoles a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Diálogo de Fe y Salvación, igualmente en YouTube, donde ustedes pueden ver todos los capítulos de esta serie, Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea. Igual en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts y en varias plataformas de podcast estamos presentes con los capítulos en audio, y pues no deje de escucharlos. Súmese a la propuesta de Diálogo de Fe y Salvación, envíenos sus mensajes, sus impresiones, y pues nosotros ahí vamos a estar pendientes. Ha sido una bendición compartirles esta cápsula y no olviden, les invitamos nuevamente, llamen, escriban y adquieran su libro de la justicia del reino. Que el Señor les bendiga. Muy bien, queridos hermanos, estamos de vuelta. Diálogo de Fe y Salvación desde el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, con nuestro invitado especial, el profesor David Suazo. Nos acompaña hoy junto a nuestro hermano Eddie Osorio. Venimos hablando acerca del reino de Dios y hoy específicamente con la justicia del reino. Así que hemos estado hablando un poco acerca de esa línea ética
¿sí? Sí, Esa es. ética del reino, ¿no? Y cuando hablamos de esa ética del reino, profe, hermano Eddie, lo que mencionamos fuera de cámaras, ¿sí? Alguien plantea que porque estamos en la gracia, no estamos llamados posiblemente a vivir esa ética. O sea, lo que hemos hablado en su momento es que muchas veces, incluso como cristianos, solemos pensar de que como que la exigencia, en términos, si se puede decir esa palabra, no es la misma. O sea, como que la gracia es como gracia fácil o gracia barata, como usted lo mencionaba en su momento. Entonces, no sé cómo logramos, cómo explicamos esa parte. Porque desde una perspectiva, desde una perspectiva puede entenderse así. Pero cuando uno va al fondo, o sea, la línea ética, como usted decía, es la misma desde el principio. Sí, ahí está de nuevo eso que he mencionado antes de los ojos, o los lentes con los que vemos el texto. Ajá. Y cuando recurrimos al concepto gracia, ahí está de nuevo los ojos soteriológicos para ver el texto. Y entonces sí, ahí hablamos en nuestro mensaje, predicación del Evangelio, ponemos énfasis en el tema de la gracia y en el tema de que el Señor nos ofrece la salvación sin que nosotros tengamos que trabajar por ella. Bueno, eso es una verdad, pero es una verdad que tiene un complemento. Ajá. Uno habla, por ejemplo, de Abraham. Se subraya a Abraham como el padre de la fe. Y se cita los textos, incluso Pablo que lo cita y nosotros citamos. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahí lo trasladamos nosotros. Así es. Pero no se dice, y el texto lo dice claramente en Génesis varias veces, que Abraham es el padre de la fe, pero también es el padre de la obediencia. Amén. Las Exacto. dos cosas van juntas. De la mano, se complementan. Exactamente, no es una cosa o la otra. Y bueno, todo el Sermón del Monte nos haría pensar, mejor me quedo con la gracia, pues, porque está más... Precisamente porque eso es lo que te decía. Está más suave, ¿verdad? Fácil. Bueno, una justicia mayor, ahí está, esa es la Ahí está el demanda. punto. Entonces, la estructura del sermón viene primero hablando de ejemplos de la ley. Vamos a ver unos aquí, ejemplos de la ley. Pero luego sigue con ejemplos de las prácticas religiosas. Ajá. Capítulo 6. Luego viene ejemplos de el mundo de los bienes materiales. Ahí donde aparece el texto aquel, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí está, igual, es en el mismo. Luego viene el tema de las críticas o del juzgar a los demás. La figura de la paja y la viga, el ojo. Luego viene un tema importante que ya está en el capítulo 6, al final de las prácticas religiosas, como en la oración, el Padre Nuestro. Pero luego hay otra sección de oración en el capítulo 7. Interesante. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Y qué es lo que hay que pedir? ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Qué cosas necesitamos que Jesús está pidiéndonos aquí? Bueno, uno puede usar ese texto para pedir lo que sea. Bueno, hay que pedir que podamos hacer lo que Jesús nos está pidiendo hacer. O sea, no podemos interpretar el texto como aislado del... No pues, y entonces es el recurso. Exacto. Jesús provee el recurso para que podamos cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Exacto. Mire, esta interesante nueva petición de oración. Yo creo que esas peticiones muy rara vez la encontramos en las oraciones de los creyentes, profe. O sea, claro que se puede aplicar a otras cosas más allá. Pero en el sentido específico del texto está... Si uno sigue la lógica del texto, uno va a decir, pedid y se os dará. Ok, ¿qué voy a pedir? ¿Un carro nuevo? ¿Una casa? ¿De qué está hablando? ¿De qué me está hablando la ética. ¿No? De la ética, precisamente.
Y luego culmina con la famosa regla de oro, la justicia mayor en la regla de oro. Todo lo que queréis que los demás hagan contigo, eso haced. Es un resumen. Y dice que es resumen de la ley y los profetas. Que ahí está. Comienza con la ley y los profetas. Y termina con la ley y los profetas. Sí. Entonces, aunque se ve difícil, el Señor nos provee el recurso. Y es interesante que en el tema de la oración, en Mateo no aparece, pero en la versión de Lucas aparece que cuando el ejemplo de lo que los padres dan, y si el hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra; si te pide un pescado, no le vas a dar una culebra. Así vuestro Padre, en Mateo dice, os dará buenas dádivas. Pero Lucas dice, vuestro Padre os dará el Espíritu Santo. Incluido el amor de ahorita, como que sí. O sea que el recurso. Exacto. El Espíritu Santo, ¿para qué? Sí. Para la ética. Para que seamos los discípulos. Y porque Él es quien nos capacita, ¿no? O sea, para cumplir esa ley. Sí, yo creo que es una vuelta de cabeza, ¿verdad? Ustedes este concepto. Sí, porque es que fíjense, muchas veces aislamos el texto. Ese texto de pedid se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Ha sido... ¿Sabe qué venía a mi mente, cualquier cosa, hermano Eddie? Exacto. Y profe, por ejemplo, nosotros citamos mucho en la petición de oración, por ejemplo, que tenemos en nuestra iglesia, nos citamos lo que Pablo dice en Efesios, en las cartas de la prisión, Filipenses y en Colosenses. Al principio hay una petición específica que Pablo hace que se ve repetitiva en las 3 cartas, ¿no? Donde dice que él pide para que ustedes puedan tener un conocimiento, entendimiento y sabiduría, para que seamos llenos del conocimiento. O sea que a Pablo le interesa, o sea, yo sé que había necesidad de salud, de alimentación y todo, pero para Pablo era importante el entendimiento. ¿Para qué? Para vivir. Exacto. Así que, contextualizando el tema nuestro hoy, la ética del reino. Así es. O sea, qué tremendo. O sea, que es un tema central, profe, por decirlo así. La justicia social que el creyente está llamado a vivir es un tema continuo en el Nuevo Testamento también. Bueno, en cierto modo es más que solo la justicia social, porque los ejemplos que tenemos, por ejemplo, el ejemplo del adulterio, es una cuestión muy personal. De hecho, tan personal, está metida en la cabeza. En la cabeza de alguien. Entonces, hay una ética que tiene que ver con la pureza personal. Bienaventurados los del limpio corazón. Exacto, ajá. Es que todo está conectado. O sea, que es muy personal. Claro, cuando uno habla de lo del homicidio, sí es relacional, pues está en conflicto con otras personas, pleito con otras personas y la resolución de conflicto que se asocia con el tema de los pacificadores, digamos. En las bienaventuranzas o el tema de amar al enemigo, son cosas más relacionales, pero hay cosas muy privadas de cada persona, muy privadas. Sí. Entonces sí es una justicia mayor en un sentido, en todos los niveles, en todos los ámbitos. Sí, porque yo creo que muchas veces cuando decimos justicia social, como que la reducimos, la gente muchas veces entiende justicia social como ayudar al necesitado, por ejemplo. Y la justicia del reino, o sea, abarca todas las áreas de nuestra vida. Señalar las fallas del sistema, del gobierno y de la... Exacto. Y muchas veces eso es lo que se ve como justicia social. Sí. O lo que se entiende por justicia social. O pensar que el hambre y sed de justicia es tener cierta indignación por los sucesos que en los gobiernos pasan, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tema ahorita en nuestra coyuntura nacional ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, pensar de que solamente es eso. Si no, va más allá. Va más allá. Sí. En algún momento lo planteamos, si no estoy mal, ¿verdad, hermano Eddie? Cuando hablábamos de lo que usted decía, profe. O sea, esto de la implicación de la justicia tiene que ver hasta con lo más profundo de nuestra mente.
O sea, los pensamientos. Hasta en eso, ¿no? Sí. O sea, está buenísimo este punto de vista y creo que es algo para tomarlo muy en cuenta. Me llama mucho la atención como usted ha señalado, profesor, como que esa parte, fíjese que nosotros muchas veces tenemos una idea, siento yo, como muy abstracta de esa justicia del reino. Como que no la personalizamos mucho, exacto, ¿verdad? O sea, como que la agarramos como que más en globo, más macro, más en un sentido macro y no en un sentido micro de mí. Ajá. Entonces, porque nos gusta y nos gusta aplicársela a otros, que era lo que hacían los fariseos, ¿va? O sea, lo que hacían los fariseos, aplicar la ley a otros, pero realmente ellos no, o sea, estaban mal, o sea, en cuanto al entendimiento y a la aplicación del espíritu de la ley. Exacto. Profe, con relación a los ejemplos, veamos a veces algunos ejemplos ahí que tenemos en lista, dijo, ¿verdad? Hablar un poco acerca de esto, usted ya bien decía, de aspectos de los ejemplos que tienen que ver con netamente asuntos internos, no solamente parte externa, sino que asuntos internos netamente. Y con relación a ello, profe, por ejemplo, tenemos aquí alguno de lo que es el homicidio, ¿no? La interpretación que el Señor viene a darnos con relación a este asunto, creo que da vuelta también. Bueno, todos los ejemplos son contracultura. Contracultura, exactamente. Como las bienaventuranzas mismas. Yo tengo una sección cuando enseño la clase de Cristología y hablo de Jesús el subversivo. Porque está dándole vuelta al asunto. Exacto. Subversivo es una mala palabra en nuestro contexto. Nos hace pensar en un rebelde. En lo que... el revolucionario, en el guerrillero, ¿verdad? No, subversivo es una palabra que significa que está trastornando el sistema. Revolucionando, de cierta forma. El sistema, trastornando, dándole vuelta, poniendo de cabeza, digamos. Bueno, Jesús hace eso aquí. Solo con la expresión oísteis que fue dicho, pero yo os digo ya. Ya ahí hay lío, hay lío integrado. Ahí, imagínense que yo fuera un escriba y un fariseo escuchando eso. Obviamente yo digo, hay confrontación. ¿Y esto qué? ¿Quién se cree que es este? ¿A cuenta de qué? Y por eso al final, cuando termina el sermón, dice la nota final, y la gente se admiraba de su doctrina, exacto. Que él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Sí. Bueno, él está aquí poniéndose por encima de la ley, realmente. Sí. Él es el intérprete de la ley. Amén. Jesús se pone, yo soy el intérprete de la ley. ¿Oísteis que fue dicho? Y ese oísteis que fue dicho puede referirse a los fariseos y escribas de ese momento, y a los rabinos y los maestros y los escribas de todos los tiempos. De la tradición que tenían. De la tradición. Sí. Y el primer tema es el del homicidio. Bueno, no matarás. Bueno, es que qué cosa más clara. No matarás, no matarás. Entonces, aplicarlo literalmente tiene sentido. Y pues sí, y si yo no he matado, no he cometido homicidio, pues bien. No se va a sentir aludido No, por ese mandamiento. Porque eso es lo que se ha enseñado. Sí. Y eso es lo que se había enseñado. Y los rabinos eran lo que se entendía. Y todo el mundo. Exacto. Y la gente normal entendía eso. Bueno, pues sí, yo estoy cumpliendo. Que me he matado. Sí, pues, claro. Y viene Jesús y dice, pero yo... cualquiera que le diga necio a su hermano, ya es culpable. Ya me fregó. Sí. Ya me fregó, porque yo sí le he dicho necio a mi hermano. ¿Quién no le ha dicho necio a su hermano? Exacto. ¿Quién no ha caído en ese pecado, digamos? Y luego viene toda una explicación del juicio. Hasta viene en niveles, ahí viene el tema de como que de justicia legal, que habla como de una primera instancia, una segunda instancia, una tercera instancia, y termina
termina mandándolo al infierno, pues. Exacto. No es cualquier cosa, no está. No es gracia barata, bro. Es. Sí. Y luego pone el ejemplo de que hay que resolver los conflictos. Hay que resolver los conflictos. No tenemos, yo lo pongo así, no tenemos derecho a adorar al Señor si tenemos conflictos no resueltos. Buen punto. Que ahí dice, si traes tu ofrenda al altar, Sí. ¿te acuerdas que tienes algo o que alguien tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda. Suspende tu oración. Resuelve. Imagínense que nosotros hiciéramos eso. Cerramos la iglesia hasta que están resueltos los conflictos. Casi. Exacto. Bueno, ahí está cumplimiento de la ley. Ahí está llegando al fondo. Al fondo, exacto. Al fondo del asunto. Y luego nos surge, hágalo rápido, resuélvalo rápido, no vaya a ser que te agarre el tiempo no. Bueno, y todos tenemos que ser honestos. Todos tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer que todos tenemos conflictos no resueltos. Exacto. Y ahí creo que se puede conectar también, profe, a la bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Exacto. En espíritu, ¿no? Sí, que reconocen su Pecado. Su necedad, su pecado. Y que lloran por él, el bienaventurado, los que lloran, ¿no? Sí, es el lamento por El lamento por el eso. pecado. Bueno, ese es solo un ejemplo. Sí. Algo afligido de José ahorita, profe. Vamos a parar el programa, vamos a... No, la verdad que sí llena de ahí sí que de mucho que pensar, ¿no? Sí. Con relación a esto. Qué importante es tener esos detalles, ver esos detalles específicos. Exacto. De la escritura. Creo que yo lo que pienso perdemos. Y las conexiones que el profesor ha hecho Exacto. son claves para que nosotros podamos. Y miren, pues esto no es algo aislado y no es algo abstracto, como lo decíamos. No. Esto es algo muy personal, muy íntimo, muy de cada uno de nosotros. Hay gente que se atreve a hacer una crítica al cristianismo, le llaman utopía. Una utopía, dicen. ¿Por qué? Por el concepto que la iglesia manejaba con relación a la ética, ¿no, profe? Que no, es que eso sí lo predicamos, pero todavía no, que va a ser algún día, así que mientras tanto ahorita nos podemos machetear entre vos y yo, puedo decir alguien, ¿verdad? No, o sea, sí, o sea que en cierta forma podemos decir que hay un argumento evidente de los que critican la fe, por decirlo así, al ver el accionar de la iglesia, que no debería ser de esa forma, ¿no? Sino que creo que tendríamos que tener un corazón dispuesto a que podamos esa ética, vivirla y ir en pos de esa justicia, ¿no, profe? Sí, y este ejemplo en particular junta los dos elementos, el elemento individual, personal, privado, digamos, que está hablando de que tú le dices necio al otro, yo tengo concepto, tengo insulto, y va de la mano con externo, la relación con otros, que habla de los conflictos con otras personas. Exacto. En el que uno tiene que tomar la iniciativa. Imagínense, ¿quién debe tomar la iniciativa? Ahí está. ¿Te acuerdas que alguien tiene algo contra ti? Bueno, entonces que él tome la iniciativa. Él tiene algo contra mí. Que él venga y resuelva el asunto. No, a mí me está diciendo. Exacto. A mí me está diciendo. Al ciudadano del rey. Al ciudadano del rey no le está diciendo que tome la iniciativa. Él lo haga. Entonces, es nuestra responsabilidad como discípulos del Señor procurar la armonía que vivimos. Exacto. Exacto.
Profe, tenemos ya poquito tiempo. Hoy sí este programa se nos hizo agua, como dicen, ¿verdad? Sí. Tenemos Ni ya... nos dimos Sí. ¡Uy, de veras, pues! Solo un ejemplo. Vaya, suficiente. Profe, cuando hablamos de yo creo que es uno de los aspectos que también es contracultura, aún en la misma iglesia, el amor hacia los enemigos. Otro de los ejemplos que el Señor también nos muestra ahí en el sermón y que tiene que ver con la justicia, ¿no? El amor hacia los enemigos, del verso 43 al 48, nos lo muestra, ¿no? Bueno, Jesús cita un mandamiento que es dudoso, pues. Oísteis que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Nunca fue dicho eso. Exacto. La ley nunca dijo eso. Ajá. Pero el fariseo sí decía eso. ¿Sí? Ese es el Y detalle. no solo el fariseo, la tradición Rabínica. judía y rabínica enseñaba eso. Primero enseñaba que el prójimo es otro judío como yo. Habían reducido la palabra, el significado de la palabra prójimo. Prójimo a otro como yo, pues otro judío como yo. Eso se ejemplifica en la parábola del buen samaritano. También que otra que le dio vuelta también en esta parábola. Sí. Porque aparece el tema del prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Dice él, ¿no? Para empezar, eso, que habían reducido el prójimo a otro judío como yo. Y odiar al enemigo, todos los demás. Todos los demás. Era un Habían llegado al punto de santificar el odio, por decirlo así. Sí, exactamente. Odio santo, dijo alguien. Habían escalado la santidad. El desprecio que se tenía hacia los samaritanos, hacia los gentiles en general, que se observa en los relatos de los evangelios. Exacto. Cuando la ética del reino viene marcada en ese amor, ¿no, profe? En ese amor por la sociedad en general. Y un ejemplo del amor, Jesús lo dice claramente. En lugar de odiar al enemigo, hay que amarlo, sí. Y dice orar por ellos. Exacto. Es como una expresión concreta del amor. Ahora nosotros hoy lo aplicamos, muchas veces lo aplicamos de una forma un poco abstracta, sí. Tal vez no lo pensamos en términos de grupos étnicos, tipos de Jesús. Tal vez lo aplicamos a un Específico. trabajo, escuela, fastidioso, que no sabemos qué hacer con él. Pero si somos más profundos, tenemos que ir más lejos que eso. Negocios, por ejemplo. Es el competidor. El otro que tiene un negocio como el mío es mi enemigo. Sí. A Carlitos, el otro carnicero. Es tu Saludos a todos los es tu hermanos. enemigo. Somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Bueno, oro por ellos. No, y viene que también hay que tener cuidado cómo se ora por los enemigos. Es que sí, es desearles su bien, desearles la prosperidad, desearles... pues si ellos prosperan me lleva la trampa a mí. Bueno, sí. Es un ambiente nada más, pero hay muchos otros ambientes. Exacto. En el mundo profesional, en el mundo del deporte, que es tan competitivo. Exacto. Es enemigo, y hay casos y cosas graves que han sucedido, hasta situaciones de en el mundo del arte. Los conflictos, el enemigo, el otro que
que tiene más likes en sus redes sociales, que voy a sacar una noticia escandalosa para bajarle sus... O sea que esto podría aplicarse a todo. A cualquier persona, digamos, que tenga una opinión contraria a Podría mí, por ejemplo. podría llegar a ser O eso. sea, porque a veces no nos gusta, ¿no? A veces no toleramos, podríamos Aún decir. en el mundo de la iglesia, la otra iglesia que está en la otra esquina es la competidora, es la enemiga, o somos parte del mismo equipo. Sí. Tanto que decir con relación a este tema, mis queridos hermanos, pero el tiempo de Diálogo de Fe y Salvación es corto y más aún con el profe invitado. Así es. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos. Profe, palabras finales ya para nuestra audiencia de allá en Chiquimula, Zacapa, Izabal, Petén, norte de... Para cualquier persona también, ¿verdad? Que nos ven, sí, Exacto. a través de nuestras redes, profe, palabras finales. Bueno, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes, con una audiencia con la que he compartido antes. Y espero que no se me asusten, que sigan oyendo el programa. Y que nosotros sigamos también haciéndolo. Y que les deseo lo mejor al programa. Gracias, profe, hermano Eddie. Muy contento de poder compartir esta experiencia y estos 2 capítulos, ¿no? con el profesor David Suazo. Es un privilegio poder, como dijimos en su momento, conocerle, poder aprender de él, y pues han sido 2 buenas pláticas, y esperamos que pues en un futuro poder seguir compartiendo con usted también aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, profesor David. Encantados. Mucho aprendizaje en estas 2 secciones, y le queremos agradecer profundamente con todo nuestro corazón por ese tiempo que usted hizo. Así que a ustedes también, queridos hermanos, muchas gracias por su atención, por estar pendientes siempre de Diálogo de Fe y Salvación, por compartir el programa ahí en sus redes sociales. Recuerde que estamos ahí en las distintas redes, ya hermano Eddie nos las menciona siempre. Así que ánimo, seguimos adelante en el nombre del Señor. El programa que se nos viene es un programazo también, con 2 invitadas especiales, hermano Eddie. Así es. Así que esperamos que ustedes, 2 invitadas. Por cierto, hay que hacer ahí el énfasis, ¿no? 2 hermanas, sí, mujeres, muy capacitadas también. Así que damos gracias a Dios por ese tiempo. Así que esto fue Diálogo de Fe y Salvación, queridos hermanos, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.